Estimado ingeniero, buenas noches. Hoy presentamos el grupo número 4 en el curso de modelos de gestión de proyectos, ¿no? Hacemos una recopilación temática del curso de modelos de gestión de proyectos de la construcción. Los integrantes son Kaki Vilca Diego, Loza Perina, García Yepes Carlos y quien les habla, Linares Flores Jan Jorge. En el tema número 1 de modelos de gestión de proyectos de la construcción, tenemos los modelos de gestión de proyectos de la construcción. Los modelos claves son el BDC, que es el Virtual Design and Construction, el PMBOK, que es bueno, en su edición número 6 o 7, que es la más actual, también es una herramienta muy importante para los modelos de gestión. El FMA, que no, que bueno, son el análisis de modos, fallos y efectos, ¿no? Que es una herramienta también muy fuerte para que sea la prevención de riesgos o contratiempos futuros durante la construcción. Nuestras premisas, pues, para aplicar estos tres modelos son la gestión de costos, el tiempo, la calidad y el acceso a mitigar riesgos, ¿no? Que es algo muy importante en la construcción. También tenemos en la parte de brechas de infraestructura y soluciones, bueno, se nos presentó el problema de los servicios de agua, ¿no? Y saneamiento, de transporte y seguridad en educación, ¿no? Que hubo una brecha de corto plazo de 117 millones y a largo plazo de 363 millones, ¿no? Esto por no aplicar este tipo de herramientas. Y bueno, lo que se cree factible con eso es aplicar pues la implementación del BDC y modelos de dinámica de sistemas, ¿no? Que posteriormente vamos a explicar también para que estas brechas sean más cortas. Tenemos también este árbol de calidad de vida, ¿no? Que, bueno, habla de la economía verde, la economía de salud y la economía de talento, ¿no? Donde todo está enlazado, parte de una raíz que es el talento humano, la colaboración, el emprendimiento, y eso trae todo este árbol, ¿no? Que es del árbol de la calidad de vida con sus diferentes ramificaciones. Como ya les había explicado, ahora pasamos al tema número 2, que es los modelos de la dinámica de sistemas y la gestión de la construcción, ¿no? En introducción de la dinámica de sistemas, pues, ¿qué es un sistema? No es un conjunto de elementos que interactúan para lograr un fin común, ¿no? Este es un sistema dinámico, es un modelo que explica el comportamiento de un sistema a través del tiempo, considerando sus iteraciones, ¿no? Internas y externas, algo que lo pueda modificar. La dinámica de sistemas, una metodología para entender sistemas complejos y comportamiento a lo largo del tiempo, utilizando retroalimentación de otros proyectos, algunos retardos temporales y algunas reacciones no lineales. Su origen, desarrollada por Meeting en el año 50, por Jay Forrester, y comprende en el tema de procesos industriales y actualmente se hace en muchos ámbitos, tanto sector público como privado. En las características y construcción del modelo de sistemas tenemos características principales, ¿no? El uso de retroalimentadores o feedback, consideraciones de retardo y representaciones de relaciones no lineales a través de variables, ¿no? Que puedan afectar ese proceso. La construcción del modelo es primeramente conceptualización, ¿no? Definir el propósito y fronteras y variables. Segundo es la formulación, estimar parámetros y relaciones cualitativas, diagramas de influencia, representaciones causa-efecto, ciclos de retroalimentación, el diagrama de Forrester, definir variables, flujos auxiliares, pruebas y simulación, validar el modelo mediante un software, y la implementación para analizar políticas y tomar decisiones. Tenemos también la aplicación y beneficios en la gestión de proyectos, ¿no? La aplicación y gestión de proyectos es el desarrollo pues, de líneas de alcance, costo, tiempo y calidad para evitar riesgos, para mitigarlos. La gestión de riesgos integrada para minimizar costos y retrasos, ¿no? Que esto es muy, muy importante en los proyectos y que siempre suele suceder en el Perú. Una perspectiva y un análisis perfecto, disciplina que permite anticipar y pronosticar futuros escenarios, ¿no? Para una mejor toma de decisiones. Utiliza la dinámica de sistemas para influir en políticas, estrategias de sector, como políticas, economía, tecnología y seguridad. Y una ventaja competitiva es ayudar a evitar riesgos y aprovechar oportunidades mediante simulación y modelados futuros. Y por último tenemos este modelado dinámico, ¿no? Que utiliza las variables, todo para tener una mejor formación sobre una automatización, ¿no? Es un ejemplo
visual y que nos puede ayudar a interpretar todo lo que es un modelado de sistemas, ¿no? Para el tema de gestión. Gracias, le pasé a mi compañero. Continuando con la exposición, en el tema 3 tocamos la aplicación modelo FMA, ciclo de vida de los proyectos de construcción. En cuanto al ciclo de vida del proyecto de construcción civil, se divide en varias etapas o fases, en las cuales son la fase de iniciación o prediseño, la fase de diseño, la fase de abastecimiento, planificación de compras, la fase de construcción o ejecución, la fase de puesta en marcha y la fase de operaciones y mantenimiento. Estas fases en sí pueden variar ligeramente debido al tipo del proyecto, pero forman una base estructural del ciclo de vida del proyecto civil. En cuanto al análisis de, el análisis de modo de falla y efectos FMA es una herramienta que nos ayuda a poder identificar y evaluar las posibles fallas de un producto, proceso o sistema y analiza las consecuencias que estas fallas pueden tener. Su objetivo principal en sí es prevenir problemas al anticipar modos de falla, evaluar su impacto y priorizar acciones para reducir riesgos. El proceso básico del FMA consta de 3 pasos principales, una de las cuales sería identificar los posibles modos de falla de manera en que algo puede fallar, poder evaluar los efectos o consecuencias de cada falla, priorizar las fallas en función del riesgo, usando un sistema de puntuación que considera la gravedad, la probabilidad de ocurrencia y la capacidad de detención de la falla. También podemos ver que existen 2 tipos principales del FMA, en la cual es el FMA de diseño, DFMA, que se enfoca en las fallas potenciales durante la fase del diseño del producto. También tenemos el FMA de proceso, PFMA, que se centra en posibles fallas durante las operaciones o procesos de fabricación. Los 3 tipos más comunes del AMEF sería de sistema, de diseño y de proceso. Para realizar un FMA de proceso se siguen pasos como, por ejemplo, definir el proceso, identificar modos de falla y causas probables, evaluar la severidad, ocurrencia y detención de cada falla. Esta herramienta es más que todo para utilizar ampliamente y mejorar la calidad y seguridad, especialmente en industrias donde la confiabilidad es crítica, como la aeroespacial, automotriz y sanitaria. Se hizo un análisis también del proyecto Puente de Acero Picota, en la cual identificó como principales riesgos la protección contra la corrosión, la calidad de las soldaduras y la resistencia sísmica del puente. La protección contra la corrosión en el puente de acero Picota debe incluir limpieza y preparación cuidadosa de la superficie para eliminar todo óxido y contaminantes, aplicación de recubrimientos protectores como pinturas anticorrosivas, imprimaciones y galvanizada en caliente, mantenimiento y monitoreo periódico para identificar y reparar daños en la protección, uso de imprimaciones anticorrosivas que mejoran la adhesión y previenen oxidación inicial. Y en ambientes más agresivos emplear la protección catódica con anodos de sacrificio para proteger áreas vulnerables, especialmente en las juntas de soldadura. Por último, selección de recubrimientos adecuados según el ambiente. Estas acciones en sí van a formar un sistema integral para prolongar la vida útil y garantizar la seguridad estructural del puente. Para mitigar estos riesgos es fundamental realizar una revisión detallada del expediente técnico y los planos estructurales, asegurando la completa documentación. Se debe implementar un plan riguroso de control de calidad de materiales y soldaduras, además de garantizar una protección anticorrosiva efectiva en todos los elementos metálicos. Es importante también llevar a cabo talleres interdisciplinarios de coordinación antes y durante la ejecución de la construcción, involucrando a todos los especialistas. Finalmente, podemos recomendar establecer un programa permanente de mantenimiento preventivo y monitoreo estructural y actualizar el FMA según el avance del proyecto. Como tema 4 se habló sobre la gestión de riesgos en proyectos de construcción. La gestión de riesgos es fundamental para poder prevenir problemas que pueden afectar el costo, el tiempo y la calidad de los proyectos. Según la metodología del PMI, hay un proceso estructurado que incluye identificar los riesgos, analizarlos y planificarlos como responder, ejecutarlo y hacer seguimiento. En el Perú, la normativa obliga que a tanto las entidades como los contratistas identifiquen y asignen los riesgos desde la planificación hasta la ejecución de la obra. La Directiva 012 del 2017 de la OCE refuerza este enfoque exigiendo que todo riesgo previsible se registre y se asigne claramente en el contrato. También se destacan riesgos comunes como errores de diseño, problemas geotécnicos, permisos, hallazgos arqueológicos, entre otros.
En contextos especiales, como después de una emergencia nacional, surgen nuevos riesgos como falta de personal, mayores costos y cambios normativos. En resumen, gestionar los riesgos no es opcional, sino una obligación técnica y legal que ayuda a que los proyectos públicos se ejecuten de forma eficiente, segura y transparente. En la identificación y mitigación de incertidumbres y gestión de riesgos, que también se habló, se refiere más que todo a la imposibilidad de predecir resultados con exactitud, lo cual genera riesgos. Estos riesgos pueden afectar negativamente, o sea, amenazas, o positivamente, en lo cual puede ser oportunidades. El alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto. Una gestión adecuada de riesgo permite anticiparse, minimizar impactos y mantener el control del proyecto. Para ello se debe identificar y analizar cualitativa y cuantitativamente los riesgos, poder planificar respuestas apropiadas, asignar responsables y monitorear continuamente, porque si no, una mala gestión de riesgos puede causar sobrecostos, retrasos, cambios de alcance y pérdida de calidad. Teniendo en cuenta, nosotros le realizamos unas consultas a la IA, en la cual vemos qué técnicas específicas ayudan a identificar riesgos en proyectos complejos, cuáles son las estrategias para evitar la gestión de riesgos en la construcción, qué debemos implementar para el manejo efectivo de los proyectos para evitar retrasos y sobrecostos, cuáles son las acciones de la gestión de riesgo para evitar sobrecostos y ampliaciones. Entonces podemos concluir que para poder identificar riesgos en proyectos complejos se usan técnicas como el juicio de expertos, revisión documental, reuniones técnicas y análisis de interesados. También no se trata de evitar la gestión de riesgos, sino de aplicarla correctamente. Para evitar retrasos y sobrecostos se debe implementar una buena planificación, un registro de riesgos actualizados, respuestas claras y monitoreo constante. Por último, las acciones claves incluyen evitar el riesgo si es posible, mitigarlo reduciendo su impacto, transferido a un tercero si conviene, o también aceptarlo cuando no hay otra opción. Todo esto debe quedar registrado en el contrato y gestionado activamente. Respecto a las preguntas realizadas, tenemos las siguientes respuestas. Respecto a qué técnicas específicas ayudan a identificar riesgos en proyectos, tenemos el análisis de planes de proyecto, que implica revisar el alcance, el cronograma, el presupuesto, los planos, las especificaciones técnicas y los contratos del proyecto. También tenemos la participación de expertos en su respectiva especialidad y el análisis de experiencias de proyectos similares y de los factores comunes de riesgo en la construcción, como son el diseño, las licencias, la cadena de suministros, condiciones del suelo, clima, mano de obra, equipos, etc. Y por supuesto el diagrama de causa y efecto. Respecto a cuáles son las estrategias para evitar riesgos en la construcción, tenemos el aplicar planificación integral estableciendo roles y responsabilidades, además de una matriz de riesgo, hacer uso de métodos cuantitativos para riesgos críticos, como es el análisis de Monte Carlo o los árboles de decisión, desarrollar planes de contingencia para riesgos de alto impacto, realizar revisiones periódicas de registro de riesgos, actualizando los análisis a medida que evoluciona el proyecto y gestionar bien los contratos. Respecto a la pregunta 3, ¿qué debemos implementar para el manejo efectivo de proyectos para evitar retrasos y sobrecostos? Tenemos el definir objetivos claros y alcances del proyecto, evitando cambios innecesarios, establecer un cronograma realista con hitos clave y las reuniones periódicas, herramientas colaborativas como el SM Project para revisión de desviaciones y ajustes rápidos. Respecto a cuáles son las acciones de la gestión de riesgo para evitar sobrecostos y ampliaciones, tenemos el definir responsabilidades explícitas en el contrato, con los entregables y la fecha de cumplimiento, evaluar probabilidad e impacto de riesgos, como el cambio de diseño o retrasos en pagos, evitar cambios frecuentes en el alcance, garantizar recursos adecuados, mejorar precisión en diseño y estimaciones de costos, incluir reservas de tiempo y costos para imprevistos y evitar duplicidad de funciones entre entidades. Luego de nuestra presentación, el profesor pasó a exponer la siguiente investigación. La aplicación de la gestión de riesgos en forma oportuna para mejorar el desempeño de los proyectos de construcción. Este estudio examina la importancia de implementar oportunamente la gestión de riesgos en proyectos de construcción e infraestructura. La investigación identifica la fase de planificación y diseño específicamente durante la elaboración del expediente técnico como el momento óptimo para iniciar gestión de riesgos. Se demuestra que esta implementación temprana facilita acciones preventivas, optimiza el diseño y establece estrategias de respuesta anticipadas, reduciendo costos y plazos de ejecución. El análisis revela que el costo de implementar
La gestión de riesgos oscila entre el 2.71% y el 8.67% del presupuesto total del proyecto. Se identificaron 4 factores de riesgo principales en obras públicas: construcción, operativos, mercados y financiamiento y políticos. Para abordarlos, se propone un modelo integrado de gestión de riesgos y políticas públicas específicas. Estas contribuciones tienen el potencial de mejorar sustancialmente el desempeño de los proyectos de construcción, minimizando sobrecostos y retrasos, para maximizar su contribución al desarrollo sostenible de los países. Esta investigación se realizó en 3 fases, donde se aplican mayores plazos y costos a proyectos de construcción, incremento de costos por aplicación de gestión de riesgos y si aplicación adecuada y oportuna de la gestión de riesgos se realizó de manera correcta. Luego de la presentación anterior le siguió esta que habla sobre el afianzamiento de la cultura de gestión de proyectos con gestión de riesgos preventiva. Expone lo siguiente, que como resultado de la continua investigación de fallas y riesgos en proyectos de construcción, se determinó necesario el desarrollo de la cultura de gestión de riesgos para poder mitigarlos. Aplica la reducción de errores en el manejo del plazo de ejecución y costos de ejecución de obras en el sector constructor peruano. La cultura de gestión de riesgos se maneja de manera en la que se aplique a contratos de construcción en marco de políticas públicas, el análisis de documentos, riesgos de mercado y financiamiento. La gestión de riesgos, como expone aquí, se aplica a la obra desde 3 fases diferentes. La etapa de elaboración del expediente técnico, donde se debe tomar en cuenta las diferentes especialidades de las partidas que se van a ejecutar para realizar el análisis. Se debe tener en cuenta mantener la calidad del trabajo y evitar vicios ocultos. En la ejecución, intervendrán diferentes especialistas, los cuales tendrán que aplicar la gestión de riesgos en los diferentes campos de trabajo antes de que se firme el contrato, la fase del expediente técnico. En la etapa de licitaciones públicas, el proceso para seleccionar al postor para la ejecución de una obra se planteará alrededor de 2 análisis. Uno donde la entidad evaluará los riesgos antes del proceso de selección y otra donde el postor aplicará un análisis cuantitativo de riesgos para demostrar capacidades técnicas y financieras adecuadas al proyecto. Finalmente, en la etapa de ejecución de obras, aquí el análisis de riesgos se tomará desde la perspectiva de las acciones tomadas en obra. Se incluyen riesgos que aparecen durante la realización del proyecto y su ejecución. Y se actualizará conforme nuevos riesgos y variables se vayan presentando. Posteriormente se realizó una presentación respecto al índice de progreso social, estableciendo lo siguiente. El progreso en cuestiones sociales no acompaña automáticamente al desarrollo económico. El aumento de los ingresos suele generar importantes mejoras en áreas como el acceso al agua potable, el saneamiento, la alfabetización y la educación básica. Pero en promedio la seguridad personal no es mejor que en los países de medianos ingresos que en los de bajos ingresos, y a menudo es peor. Demasiadas personas, independientemente de sus ingresos, viven sin pleno derechos y experimentan discriminación o incluso violencia por motivos de género, religión, etnia o orientación sexual. Las medidas tradicionales del ingreso nacional, como el PBI per cápita, no logran capturar el progreso general de las sociedades. El índice de progreso social mide rigurosamente ese desempeño de un país en muchos aspectos del desempeño social y ambiental que son relevantes para los países en todos los niveles de desarrollo económico. El índice de progreso social también nos permite evaluar el éxito de un país en convertir el progreso económico en mejores resultados sociales. Eso se puede dividir en necesidades básicas humanas, como la nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda, seguridad personal, fundamentos de bienestar, como el acceso a acondicionamientos básicos, acceso a información y telecomunicaciones, salud y bienestar, y calidad del medio ambiente. Y las oportunidades, derechos personales, libertades personales y de elección, inclusión y acceso a educación superior. Respecto a lo expuesto aquí, en el Perú tiene la siguiente situación. En el índice de progreso social estamos en el ranking 61, en la fase 2 o la clasificación 2. El índice de progreso social del Perú ha estado en caída desde el 2020. El aumento del PBI no se ha reflejado con mejoras en la infraestructura y beneficios sociales. Es por esto que es necesario que a nivel nacional
hay una buena gestión de riesgos para que se determinen las obras en el tiempo establecido y sin sobrecostos. Esto, a la larga, va a ayudar a acelerar el progreso social que se presentará en el país a través de la construcción de infraestructuras de manera pronta y sin pérdida de impuestos. Siguiendo con la exposición, el análisis de la problemática e inversión de proyectos de infraestructura. Según lo que se explicó, en un contexto de la problemática principal es que el documento se analiza que se analiza que en la gestión de proyectos de infraestructura en el Perú, destacando problemas críticos como obras paralizadas, un ejemplo, ¿no?, de los 14 hospitales con avances de 1 y 99%, pero detenidos por sobrecostos, retrasos o falta de gestión de riesgos, según la tabla de la página 7. Por ejemplo, las brechas de infraestructura. En corto plazo hay 117.183 millones de agua, saneamiento, transporte. A los de las brechas de a largo plazo, que son 173.452 millones comparado con estándares de otros países, ¿no? La ineficiencia en ejecución en Piura, por ejemplo, entre el 2000 y el 2004, indicando que el 58.57% de obras por administración y 78.78% por contrato tuvieron sobrecostos, según lo que indica. También se verifican las causas identificadas, ¿no? Entonces, dentro de ello es la fase de gestión de riesgo. No se aplica desde la fase del expediente técnico, la elaboración del expediente generando retrasos y costos adicionales. Los factores recurrentes que se pudo ver es que en cambios, en prioridades un 39%, objetivos mal definidos 37% y comunicación deficiente es un 29%. La corrupción y la mala planificación evidencia en las obras con avances físicos altos, pero paralizados, como ejemplo del Hospital de Pacasmayo, al 99%. Dentro de su exposición se pudo ver los modelos de gestión propuestos, como por ejemplo son el BDC, el Virtual Design Construction, que optimiza diseño y construcción mediante la simulación digitales, el PMBOK en su sexta y séptima edición, el enfoque de estándares de gestión de proyectos, ¿no?, la dinámica de sistemas, que analiza las interacciones complejas, la retroalimentación y retardos para predecir impactos. El FMA, que es lo que llamamos el análisis de modo falla, que identifica riesgos técnicos, por ejemplo, lo que se verificó en la corrosión de puentes y prioriza acciones. ¿Qué soluciones claves identifica? La gestión temprana desde la fase de diseño con herramientas como simulación de Monte Carlo y matrices de riesgo. La participación de universidades vinculando la tercera misión universitaria para formar profesionales en gestión de proyectos, que es lo que indica. La transparencia y normatividad, caso de la directiva 012-17 de la OCE, para asignar riesgos en contratos. La tecnología, uso del TIC, que es tecnología de información, y los dosieres de calidad para documentar las lecciones aprendidas. Identifica lo que es la perspectiva y futuro, ¿no? Por ejemplo, el análisis prospectivo, que es anticipar escenarios en política, economía y tecnología para tomar decisiones estratégicas, indica. El índice de progreso social, bueno, Perú ocupa el 61, puesto número 61 del score 73.61, con retrocesos desde el 2020. El crecimiento económico no traduce en mejoras sociales. Conclusiones finales de esta exposición que realizó el docente es la urgencia de reformas e implementar el modelo BDC y la incorporación del FMA para cerrar brechas de infraestructura. La cultura preventiva, capacitar equipos de gestión de riesgo de habilidades blandas, liderazgo y comunicación. Las políticas públicas que alinean las inversiones en el Plan Nacional de Infraestructura y estándares internacionales OCDE. Dentro de las conclusiones de la exposición en general, aparte de la última que expliqué, se tiene, ¿no?, que en la gestión de proyectos y modelos claves, los modelos BDC, Virtual Science Construction, el PMBOK y el FMA son esenciales para la gestión de costos, tiempo, calidad y riesgo en los proyectos de construcción.
La dinámica del sistema permite analizar los sistemas complejos mediante retroalimentación, retardos temporales y las relaciones no lineales, optimizando la toma de decisiones. Dentro de lo que se explicó de tema de brechas de infraestructura y soluciones, el Perú enfrenta brechas en críticas en servicios básicos, agua, saneamiento, transporte, con una brecha financiera de 183 millones de soles a corto plazo y 363.452.000 millones a largo plazo. Las propuestas como implementar el BGC y la dinámica de sistemas para planificar y ejecutar proyectos de manera eficiente. Lo que se explicó también del FMA en la construcción es que el análisis de modos de fallo o efectos FMA es una herramienta proactiva para identificar los riesgos. Por ejemplo, lo que se pudo ver, ¿no? Corrosión de puentes, soldaduras defectuosas y priorizar acciones correctivas. Tipos de clave que se pudo ver del FMA, el de diseño y el proceso en el sistema SMFA. La gestión de riesgos. La gestión temprana de riesgos desde la fase de expediente técnico reduce los sobrecostos y retrasos. La técnica clave del análisis cualitativo-cuantitativo, la simulación de Monte Carlo y las matrices de riesgo, la normativa peruana, que es la directiva 012 de 2017 del OCE, que exige identificar y asignar los riesgos a los contratos. Lo que se explicó el tema del índice de progreso social, en el cual se indicó que el Perú ocupa unos puestos 61 del score social, ¿no? Un crecimiento económico de PIB no se traduce en mejoras de infraestructura, bienestar social, destacando la necesidad de proyectos bien gestionados. Esa sería nuestra participación en el grupo. Gracias.